Ahora vamos a terminar de hablar de la Biblia y vamos a proceder con la veracidad del Nuevo Testamento. Quiero que vean la siguiente línea cronológica que he trazado aquí. Este es un resumen histórico de la documentación de los manuscritos del Nuevo Testamento. Y tenemos primero una etapa, que es la etapa de los testigos, la etapa de la persecución y tenemos la etapa de la traducción. En cuanto a la etapa de los testigos, podemos decir que está bien documentada en las escrituras y podemos revisar Lucas 1:1 al 3, Juan 20:30 al 31, Hechos 1 del 1 al 3, 1 al 9, Hechos 10:39 al 42, 1 Corintios 15:6 al 8, 1 de Pedro 5:1 y 1 de Juan 1 del 1 al 3. Todo esto que acabamos de ver, este sustento bíblico, nos demuestra que tenemos evidencia bibliográfica sobre que del año 1 al 101 tenemos testigos oculares, es decir, personas que presenciaron de primera mano tanto el ministerio de Jesús, su pasión, su muerte y su resurrección, y también su ascensión. Ya a partir del año 101 ya no tenemos testigos oculares. ¿Por qué? Porque bueno, el último es Juan. Después de Juan ya lo que tenemos, o más bien de esta época, lo que encontramos son los famosos padres de la iglesia. Ya tenemos, son los discípulos de Jesús. Pero hay una pregunta que surge después de analizar estos versículos, y es, ¿cómo sabemos que provienen de testigos oculares esto que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento? Ya hablamos en un anterior módulo, cuando examinamos la diferencia del cristianismo, tuvimos la oportunidad de hablar también de esto, pero vamos a hacer un breve resumen. ¿Cómo sabemos que provienen de testigos oculares? Bueno, por la precisión de lugares geográficos conocidos de primera mano. Los evangelios contienen información concreta sobre estos pueblos más pequeños. Muy poco probable conocerlos si no se es un testigo directo, es decir, estos testigos conocían las distancias, la topografía, la cercanía al agua, el tiempo de los viajes. Y los relatos bíblicos, es decir, tienen un perfil histórico y geográfico conocido de primera mano. Para tener algún ejemplo de lo que les estoy hablando, de la importancia de este criterio histórico geográfico, es que estos evangelios canónicos, que datan del siglo I y II, nombran 24 lugares, mientras que el evangelio de Felipe y el evangelio de Pedro, que son evangelios apócrifos, datan del siglo III y finales del siglo II y mencionan solamente 2 lugares, Jerusalén y Nazaret, perdón. El Corán, que también me habla de Jesús, que data del finales del siglo VII, solo me habla de 9 lugares y todos fuera de Palestina. Esta es la etapa de los testigos. Entonces la pregunta es, si la Biblia fue alterada, por ejemplo, si se inventaron la historia de la resurrección de Jesús, ¿fue inventada en la etapa de los testigos? Esa es la pregunta que yo le haría a un escéptico. Lo inventarían en una etapa en la que cualquiera pudo haber levantado la mano y decir, ese Jesús del cual hablan no existió. Que cuando el apóstol Pablo dice que si Jesús no fue levantado entre los muertos, van en nuestra fe. Cualquiera pudo haber tomado un caballo en Corinto y viajado a Jerusalén para verificar si de verdad existió ese tal Jesús y sobre todo si la tumba estaba vacía. Oye, si yo me invento una historia como la resurrección, yo no me atrevo a hacer una declaración como esas. Porque cualquiera puede tomar un caballo, viajar al lugar donde estoy diciendo que ocurrió el hecho y verificar, entrevistar a más personas, no solamente a los 12, bueno, 11, Judas ya no está. Entrevista a cualquiera del pueblo y pregunta, oigan, venga, aquí es cierto que existió un tal Jesús que predicó durante 3 años. ¿Es verdad que lo crucificó un tal Poncio Pilato? Oye, ¿me puedes llevar a la tumba? ¿Será que la tumba está vacía? ¿O hay alguien adentro? ¿Fue en esta etapa cuando la Biblia fue corrompida, adulterada? Ok, es simplemente lógica. Vamos ahora a la etapa de la persecución.
La etapa de la persecución data del año 64 al 361, comenzando con Nerón. Los primeros mártires cristianos lo vemos bajo la persecución de Nerón, por ejemplo Pedro y Pablo. Del año 64 al 361, nota esto, la etapa de la persecución, la etapa de los testigos no ha terminado, porque va del 1 al 101, cuando la etapa de la persecución ya había iniciado. Entonces, si es verdad que alguna parte de las historias del Nuevo Testamento fueron introducidas o algún texto del Nuevo Testamento fue alterado, debió ocurrir después entre el año 101 y el 361. Pero aquí hay otra pregunta. Fue alterado, y durante la etapa de la persecución encontramos que se promulgaron el decreto de matar a los cristianos y quemar sus libros. Por ejemplo, Nerón tenía una práctica muy común. Él empalaba a cristianos y los encendía como antorchas humanas para iluminar su jardín. Y luego él se pasaba en medio de estas antorchas humanas. Así de sádico era Nerón. Tenemos manuscritos parciales, es decir, que durante la etapa de la persecución nosotros tenemos los primeros manuscritos del Nuevo Testamento, como el P52, que es el manuscrito más antiguo que tenemos del Evangelio de Juan, que data del año 125. También aparecen los escritos y cartas de los padres de la Iglesia y comienzan a circular las primeras traducciones. Lo que tenemos aquí, para los que dudan que hubo persecución, es la orden de arrestar a un cristiano fechado el 28 de febrero del año 256. Pero entonces la pregunta aquí, hermanos, es: ¿fue durante la etapa de la persecución que fue alterado el Nuevo Testamento, que fue corrompido? Es decir, en una etapa donde la gente estaba dispuesta a morir por su fe. Es decir, nadie está dispuesto a morir por una mentira. ¿A qué voy con esto? Si yo, Mauricio Moya, me inventé la resurrección de Jesús, alguien pudo llegar y en el momento en que llegara el centurión a decirme: oye, si tú afirmas que Jesús resucitó entre los muertos, es decir, si tú eres cristiano, vas a ser una antorcha de Nerón. Oye, seguramente yo voy a decir: no, espera, aquí, para un momentico, no, yo me inventé todo. Ahora, suponiendo, yo puedo negarlo. No, ¿sabes algo? Sí, es cierto, mira, yo me inventé todo el tema de la resurrección. Pero ¿qué hay de la familia de la gente que fue martirizada? Encontraríamos registro de personas que hayan dicho: Este hombre no se inventó la resurrección. Realmente Jesús resucitó, realmente Jesús existió. Realmente lo que dicen los evangelios, nuestras obras escritas que están circulando es cierto. De hecho, en la historia sí encontramos registro de muchos que apostataron de la fe con el fin de no ser martirizados. Y tiempo después, cuando termina la etapa de la persecución o cuando hay esos momentos de paz, estos cristianos apóstatas intentan volver nuevamente a la fe, y vemos varios sectores de la iglesia cristiana que dicen: no los recibimos porque ustedes apostataron, y hay otra fracción que dicen: sí los recibimos aunque hayan apostatado, entendemos la situación. Lo que no encontramos en la etapa de la persecución es gente, y esto se conoce como el criterio del rechazo, no encontramos gente que refute la existencia, por ejemplo, de un Jesús histórico, de su pasión, muerte, resurrección y demás. Entonces la pregunta es: ¿fue aquí en la etapa de la persecución donde se corrompió la escritura? ¿En una etapa donde estaban los cristianos dispuestos a morir por su fe? Es decir, ¿me estás diciendo que ellos estaban dispuestos a morir por una mentira que ellos mismos inventaron? No es lógico. Incluso en una etapa temprana donde aún habían testigos oculares. Bueno,
Pensémoslo entonces. Otra etapa que tenemos es la etapa de la traducción. Durante esa etapa de la traducción, que data del año 325, encontramos el manuscrito sinaítico. En el año 350 tenemos el manuscrito vaticano y tenemos el manuscrito alejandrino del año 400. Estas ya son Biblias completas. Entonces, si yo comparo lo que está en el sinaítico, en el códice sinaítico vaticano y alejandrino, con lo que está en el papiro 52 o en el papiro 46, que contiene las cartas del apóstol Pablo, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar una consistencia del 95.5% de exactitud. El otro 5% restante va a consistir en errores gramaticales, errores de ortografía y demás. Ahora, si yo comparo el papiro P50, la fracción del papiro P52 con la fracción del sinaítico, el vaticano, el alejandrino, con mi Biblia Reina Valera, mi Biblia Nueva Versión Internacional, mi Biblia de las Américas, voy a encontrar que coincide. El papiro P52, de hecho, lo tenemos acá en pantalla, es este que tenemos acá. En más detalle lo encontramos aquí. Si yo comparo estos cerca de 5.800 manuscritos, los comparo con estos 10.000 manuscritos latinos y 9.300 manuscritos en siriaco, eslavo, gótico, etíope y copto. Estos manuscritos los comparo con este manuscrito sinaítico vaticano y alejandrino, voy a darme cuenta de que hay una consistencia del 99.5%. Como vimos en pluralismo religioso, nadie se atreve a cuestionar que Platón haya escrito sus obras y que Platón haya sido una persona histórica. Nadie cuestiona que Aristófanes sea un personaje histórico, que Tácito haya sido un personaje histórico, que Livio haya sido un personaje histórico. Aun cuando hay menos manuscritos de ellos que del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Platón tenemos solamente 7 manuscritos. Entre el original y la copia hay 1200 años. Por ejemplo, de Livio tenemos 20 copias. No sabemos de cuándo datan la copia más temprana. No tenemos un lapso de tiempo entre el original y la copia. La fecha en que fue escrito supuestamente fue entre el año 59 a.C. y el año 17 después de Cristo. Pero nadie cuestiona su autoricidad ni su historicidad. Pero el Nuevo Testamento sí. De hecho, el Nuevo Testamento es más atacado que estas obras que vemos, que también son obras antiguas. Gary Habermas dice, lo que generalmente se entiende es que el Nuevo Testamento tiene mucha más evidencia manuscrita de un periodo mucho más temprano que otras obras clásicas. Hay poco menos de 6.000 manuscritos del Nuevo Testamento con copias de la mayoría de los del Nuevo Testamento que datan de aproximadamente 100 años después de su escritura. Las fuentes clásicas casi siempre tienen menos de 20 copias cada una y generalmente datan de 700 a 1400 años después de la composición del trabajo. En este sentido, los clásicos no están tan atestiguados. Si bien esto no garantiza la veracidad, significa que es mucho más fácil reconstruir el texto del Nuevo Testamento. En cuanto al género, los evangelios generalmente se toman hoy como ejemplos de biografías romanas. Esto nos dice Gary Robert Habermas, historiador y filósofo de la religión. Abordamos más acerca de este tema y abordamos más también acerca del canon, por ejemplo. Ahora no les mencioné acerca del canon, pero evidencia que tenemos nosotros acerca de, por ejemplo, hay quienes dicen, no, es que Constantino en el año 325 fue el que eligió el canon, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, ¿qué nos dice la arqueología? Lo que tenemos en pantalla es el fragmento muratoriano, el fragmento Muratori. Está copia data del año 200, es decir, 125 años antes de Constantino.
Esta es la copia más antigua conocida de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, y esto demuestra que existía un conjunto de escritos cristianos algo similar a lo que ahora forma parte del canon, que incluía los 4 evangelios, por ejemplo. Entonces, tanto la arqueología como la historia nos demuestra a nosotros que podemos confiar, históricamente hablando, en los libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Teológicamente hablando también ya lo vimos. Hay una consistencia. La Biblia en sí es un libro único. Aquí tenemos suficientes argumentos y suficientes herramientas para poder responder a la pregunta. La Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿se ha conservado inalterado desde tiempos antiguos hasta la actualidad? La respuesta es sí. La Biblia es consistente teológica e históricamente. Detallamos y profundizamos más acerca de este tema en el curso de bibliología, donde hablamos más acerca del canon y donde exploramos incluso aún más evidencias históricas y arqueológicas. Pero para propósito de este curso, aquí hacemos este breve resumen, este breve resumen o esta breve introducción a la historia del Antiguo y el Nuevo Testamento.